el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Ahí está la simiente de que estaba hablando en Génesis. Vamos a Mateo 1, 18 y 20. Mateo 1, 18 y 20. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él hacer esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está la simiente o la semilla de que está profetizado en Génesis. Génesis fue escrito entre 1445 años antes de Cristo, aproximadamente entre 1405 y 1445 años antes de Cristo. Imagínate, se está profetizando algo que va a ocurrir 1440 años después aproximadamente. Si eso no es sobrenatural, dime qué es. Otro ejemplo, en Éxodo 12, 46. Éxodo 12, 46. Las páginas se pegan a veces. Éxodo 12, 46. Dice así. Está hablando del Cordero de la Pascua que iba a ser sacrificado. Y dice, entre las indicaciones de cómo preparar este cordero, dice: se comerá en una casa, y llevarás de aquella carne fuera de ella, no quebrarás hueso alguno. Está dando instrucciones que ese cordero que se iba a sacrificar y a comer para la Pascua, de ese no se iba a quebrar ni uno de los huesos. Fíjense bien en esto. Vamos a Juan 1:29. Juan 1:29. Dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo denomina Juan a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que estaba siendo sacrificado en la Pascua en Éxodo está profetizando del Cordero de Dios que iba a venir al mundo, que es Cristo Jesús. Y vamos a ver en Juan 19, del 31 al 36, el cumplimiento de esta profecía. Juan 19, del 31 al 36. Dice lo siguiente: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliere la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Amén. El Cordero en Éxodo no iba a sufrir que le quebraran ni un solo hueso. Y eso nos habla de Jesús en el Calvario. Cuando murió, los soldados, aunque tenían órdenes de quebrar los huesos de los tres crucificados,
el cuerpo de Jesús lo dejaron intacto para que se cumpliera esta escritura. De nuevo, es algo que fue escrito entre 1400 y 1450 años antes de que sucediera. ¿Sobrenatural? Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Salmos 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense, esas palabras que cita el salmista, esto fue escrito aproximadamente 1410 años antes de la venida de Cristo. Vamos a ver el cumplimiento de esas palabras en Marcos 15:34. Y se van a dar ustedes cuenta, la palabra de Dios es sobrenatural. No es lo mismo leer un libro cualquiera o una revista cualquiera que leer la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios hay vida que se transmite a uno a medida que uno la lee. Las palabras cobran vida y esas palabras hacen algo aquí dentro del ser humano. Hacen algo en el espíritu, hacen algo en el alma y aún en el cuerpo de uno. ¿Dónde estaba yo? Marcos 15:34. Marcos 15:34. Le damos gracias a Dios por su palabra. Marcos 15:34. Dice así: Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que están citadas en los Salmos. En los Salmos estaba incluso prediciendo las mismas palabras que Jesús iba a pronunciar cuando estaba a punto de expirar. ¡Wow! Si esto no es sobrenatural, yo no sé qué más quieren. No solamente predice un hecho, la palabra de Dios está prediciendo las palabras exactas de Jesús 1400 años antes de que suceda. Si esto no es extraordinario, imagínate que 1400 años antes de que tú nacieras, alguien escribe lo que tú vas a decir en determinada ocasión y las mismas palabras exactas, referidas tal y cual, tú las dices 1400 años aproximadamente después, cuando tú estás aquí en esta tierra. La palabra de Dios es sobrenatural. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el mismo Salmo 22, en el versículo 16, dice lo siguiente. Entonces los soldados, estoy en Marcos. Salmos 22, 16. Dice: Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Fíjense, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Esto está hablando 1400 años antes de cuando Jesús le perforaron las manos y los pies con los clavos. Vamos a Juan 19:34. Juan 19:34. Dice lo siguiente: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El versículo 37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Pero vamos a regresar, estas son las referencias de que esto se cumple en la muerte de Jesús. Vamos a Juan 20:27. Escuchas Radio Júbilo, la radio en gozo. Que revolucionó la alabanza. Denle la bienvenida a Juan Carlos. Este programa fue una producción de Obra Misionera como La Droga en la Noche, Ministerio Informativo. ¡Alguien tiene gozo!
Ahora nuestra estación está Radio Júbilo. para toda la familia. Busca, estamos dando más.